o se hacen una flauta con el soplido del flautista. Al igual que una cuerda, un tubo puede vibrar de diferentes maneras y se pueden sacar armónicos soplando más fuerte. Los instrumentos de viento suelen tener perforaciones, que al ser destapadas, cambian la longitud del tubo emitiendo diferentes notas. Las trompetas y los bronces en general logran lo mismo con las llaves o pistones. En los bronces se usan más los modos superiores del tubo que el modo fundamental y emiten notas altas. Estos instrumentos raramente ejecutan sus notas pedales o fundamentales. Es evidente que los de mayor tamaño tienen sonidos más graves. Al golpear un objeto, este en general vibra, y esa vibración produce sonido cuando mueve el aire. Eligiendo el material y la forma, también se puede hacer que vibre a determinada frecuencia, como ocurre con el xilofón. No, esto también está desafinado. Che, ¿qué material eligieron? Cuando el cuerpo es más complejo, vibran muchas frecuencias a la vez. Sin predominancia de ninguna fundamental, lo que impide que se oiga una nota musical. Es el caso de los platillos y tambores que se utilizan en la música para el ritmo. Por supuesto que hay variedades de esto y los parches de los tambores y los timbales de algunas orquestas se afinan. Además de las formas clásicas, folclóricas, de rock, de tango, que conviven en nuestra época y en nuestro pequeño lugar del planeta, el universo musical de todas las culturas a lo largo de la historia es enorme. ¿Por qué nos gusta la música? La respuesta científica no existe. Lo único que podemos hacer es explicar los procesos físicos que producen el sonido, ¿no es cierto, Tomás? Ay, no. Ay, está hablando con el director. Ay. Licenciado, venga, no sea tímido, venga. Los instrumentos combinan frecuencia, armónicos y volumen, ofreciendo diversas posibilidades de expresión en el lenguaje musical. La humanidad aprovecha el conocimiento científico para ganar en comodidad y producir arte, mejorando nuestra calidad de vida. Señor, nos hace falta un violín. ¿No quiere tocar hoy con nosotros? Bueno, yo no traje mi... Pero su amigo dijo que usted era violinista. Sí, bueno, en la ducha nomás, pero sí, no dejo de ser músico, es verdad, ¿no? Es una cosa que cuando uno tiene eso dentro es como que le nace, ¿no? Y al nacerle... ¿Y qué les pareció? Realmente esta serie a mí me emocionó muchísimo, ya que estuve personalmente en varias oportunidades en el camping musical Bariloche y también en esta edición se presenta un amigo mío que es Raúl Pérez y justamente el autor de un libro en el cual está basado gran parte de los textos de esta serie. Aquí les presento La física de los instrumentos musicales de Javier Luzuriaga y Raúl Pérez, el luthier, el constructor de laúd que se presentó en esta serie. En este libro, que es de la colección Ciencia Joven de Editorial Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, es muy recomendable ya que es un nivel perfectamente accesible, compatible con la emisión de este capítulo y realmente yo lo aconsejo muchísimo. También podemos complementar la lectura con un libro de nivel un poquito más avanzado, pero también accesible para el público general, que se titula Acústica y Psicoacústica de la Música, de Juan Roederer, que actualmente reside en Alaska, pero fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y reiteradamente profesor visitante en la Universidad Nacional de Córdoba. Este libro, editado por Ricordi, también es fácil de conseguir. ¿Y qué hemos aprendido en este capítulo? Bueno, lo primero es que el sonido es una onda de presión, es decir, hay lugares del espacio donde la presión aumenta, al lado disminuye y eso se va propagando a una velocidad muy rápida
a una velocidad de 1200 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Y cómo detectamos ese sonido? Ese sonido lo detectamos mediante una serie de mecanismos muy delicados, pero muy delicados, que es el aparato auditivo. Esta onda de presión tiene una oscilación. Les recuerdo que una oscilación es equivalente a un corchito que está arriba en el agua y que cuando hay una onda sube y baja. De la misma manera sube y baja la presión en lo que se llama con una onda armónica. En el sonido, en los sonidos más simples, la onda de presión también tiene una forma muy parecida. Por ejemplo, el sonido más simple sería el de una flauta. El sonido de la flauta es un sonido muy redondito y muy simple, que en nada es comparable, por ejemplo, al de la trompeta o al del saxo, que tiene muchas más componentes armónicas. ¿Y cómo nos damos cuenta que el sonido es una onda? Bueno, por ejemplo, haciendo un experimento de interferencia que lo podemos hacer si contamos con un diapasón en casa. Por ejemplo, al golpear el diapasón estamos excitando el sonido y si lo rotamos, según el ángulo, vamos a escuchar o no sonido. Eso es por efecto de interferencia de las dos ondas que nacen en una varilla del diapasón y en la otra varilla del diapasón. Y finalmente, quizás debiéramos discutir el principal instrumento que no fue discutido en este episodio de la serie y tampoco lo van a encontrar en los libros estos que les he presentado, y es la voz humana. Probablemente toda la música y los instrumentos musicales hayan evolucionado a partir de la imitación de la voz humana. La voz humana es una cualidad primordial que dio surgimiento a la música, posiblemente por la comunicación entre madre e hijo que posibilitó el lenguaje. Alrededor de la voz humana, que es un instrumento tan complejo, realmente hay situaciones que son muy extraordinarias. Imaginémonos una cantante cantando enfrente de la orquesta. Su voz se escucha a pesar de que hay más de 20 instrumentos tocando simultáneamente. ¿Qué es lo que posibilita que esa voz se escuche? Ese es un tema que aún hoy es motivo de investigación en diversas escuelas, pero que los cantantes aprenden naturalmente por la práctica. Aparentemente es muy importante el primer momento de la emisión de sonido, donde se genera una reacción que el escucha queda preparado para oír la continuación del sonido. Y hemos llegado al final, pero el tema de sonido y de movimientos oscilatorios seguirá estando presente en entornos invisibles. Por lo tanto, los invito a estar atentos y presenciar las próximas emisiones.